Hola a todos, mi nombre es Griselda David y el de mi compañera Ana María Campodónico, quien disertará a continuación. Pertenecemos al área de capacitación de la AFIP-DGI, Dirección Regional Paraná. En esta oportunidad queremos compartir este resumen sobre el régimen denominado ampliación de moratoria, cuyo objetivo consiste en alivianar la situación fiscal de los contribuyentes en general, permitiendo así que comerciantes, profesionales, cooperativas, entidades sin fines de lucro, monotributistas, autónomos y grandes empresas financien sus deudas vencidas al 31 de julio del corriente año, con amplios beneficios de condonación de intereses y multas no firmes. Haciendo un raconto, cabe mencionar que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, Ley número 27541, integró un régimen de regularización de obligaciones tributarias de la Seguridad Social y aduaneras, que teniendo en cuenta el cambio de contexto por la pandemia de COVID-19, se prorrogó el acogimiento al régimen hasta el 31 de agosto del año 2020. Pero aún así, y dado que la evolución de la pandemia ha provocado la disminución de los niveles de la actividad económica y el consecuente impacto que esto trae en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, entonces, por razones de política fiscal, surgió la Ley 27562, que fue reglamentada por la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos 4816. Entre los puntos principales se resalta que extiende el plazo de adhesión y la fecha de vencimiento de las obligaciones susceptibles de incorporarse al régimen de regularización. Amplía el universo de contribuyentes, incorpora nuevas obligaciones, estratifica los planes en cuanto a la cantidad de cuotas y causales de caducidad, según el tipo de contribuyente de que se trate. Establece un régimen informativo, permite refinanciar planes vigentes, reformular planes vigentes de la RG 4667 y sus modificatorias de AFIP, reformular planes condicionales y además incorporar deudas de planes caducos. Si seguimos mirando la diapositiva que tenemos en pantalla, vemos que existe una fecha de corte de obligaciones. ¿Por qué? Porque hablamos de obligaciones vencidas al 31 de julio del corriente año. Estas son las obligaciones susceptibles de ser incorporadas dentro del régimen de regularización de deudas. También las infracciones tienen que haber sido cometidas a esa fecha. Tenemos una fecha de vigencia de la reglamentación que tiene vigencia a partir del 17 de septiembre del 2020 y a partir de allí viene el periodo de acogimiento. Esa fecha límite de acogimiento que ustedes ven en pantalla se da el 31 de octubre del año 2020, venciendo la primera cuota recién el 16 de diciembre del 2020. Entonces, tenemos también que aquellos sujetos que tienen activos financieros en el exterior también tienen un plazo para repatriar, que está dado en 60 días. ¿60 días desde cuándo? Desde el momento de adhesión al régimen. Si nosotros vemos cuáles son los sujetos comprendidos, que algo de esto estuvimos adelantando recientemente, encontramos a las micro, pequeñas y medianas empresas con certificado MIPYME vigente a la fecha de adhesión. Obtenido de conformidad con la resolución 220 del 2019 de la entonces Secretaría de justamente Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa, cuyos valores fueron actualizados por la resolución 69 del 2020 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Sujetos condicionales que acrediten el inicio del trámite de inscripción en el registro de empresas MIPYMES a la fecha de adhesión al régimen. Entidades sin fines de lucros y organizaciones comunitarias que, con domicilio propio
y de sus directivos, fijado en el territorio nacional, desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa. Entes públicos no estatales y entidades exentas en la ley de impuestos a las ganancias. Comprende, por ejemplo, entidades exentas de impuestos por leyes nacionales, asociaciones, fundaciones, entidades mutuales, religiosas, asociaciones deportivas. Estas entidades deben estar registradas bajo alguna de las formas jurídicas ante AFIP. Por ejemplo, asociación civil bajo el código 86. ¿Qué sucede en caso de no estar registrada bajo estas formas jurídicas? En esos casos, tienen el servicio Presentaciones Digitales y a través de presentaciones digitales hay 3 trámites posibles. Uno, la actualización o corrección de datos registrales. El otro es la inscripción o modificación de personas jurídicas. Y el tercero es la actualización justamente de la ley de emergencia de entidades sin fines de lucro, su caracterización. O sea, existen 3 trámites, dentro del servicio Presentaciones Digitales. ¿Qué más vemos acá? Que también podemos tener dentro de lo que son los sujetos, los entes públicos no estatales, ¿sí? Y las entidades exentas en la ley de impuestos a las ganancias. Las personas humanas y sucesiones indivisas, consideradas como pequeños contribuyentes. Acá vamos a ver luego qué se entiende por pequeños contribuyentes. Y los demás responsables. Los demás responsables que están refiriéndose a las MIPYMES sin certificados al 31 de octubre del año 2020, a las personas humanas que queden fuera de la definición de pequeños contribuyentes y a las empresas grandes. ¿Cuál es el plazo para acogimiento? Justamente desde el 17 de septiembre del año 2020 hasta el 31 de octubre del año 2020. Pequeños contribuyentes. Y acá vamos a ver qué se entiende por pequeños contribuyentes. Pequeños contribuyentes son las personas humanas y sucesiones indivisas, inscriptos en ganancias, en bienes personales o en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, o sea, el 26 de agosto del año 2020, con la condición de activo en algunos de estos impuestos, ganancias, bienes personales o en el régimen de monotributo en el año 2019. ¿Cuáles son las condiciones? Que los ingresos de estos sujetos hayan tenido en el año 2019 un importe igual o inferior al de la categoría K en el régimen simplificado de ese año. ¿Cuál es el importe de la categoría K para el periodo fiscal 2019? Pues bien, 1.726.599,88 centavos. Es decir, que si el sujeto, persona humana o sucesión indivisa, no supera en cuanto a sus ingresos brutos en 2019 el importe de 1.726.599,88 centavos, será considerado, en principio, pequeño contribuyente. ¿Por qué digo en principio? Porque hay otras situaciones que hay que contemplar y que vienen dadas por el punto 2 que lo vamos a tratar más adelante. ¿Qué puede suceder? Que el sujeto, persona humana o sucesión indivisa, presente declaración jurada de ganancias. Entonces se verán los ingresos gravados y exentos del impuesto a las ganancias, ambos se suman y no debe superar el 1.726.599,88 pesos. ¿Qué puede suceder? Que este sujeto, persona humana o sucesión indivisa, no presente ganancias. Entonces, no debe superar el importe indicado, o sea, 1.726.599,88 centavos, vuelvo a repetir, sumando ¿qué cosas? Sumando los ingresos brutos máximos de la categoría en el régimen simplificado al momento de la vigencia de la Resolución General 4816, o sea, al 17 de septiembre del año 2020, con valores de 2019.
Las remuneraciones brutas del año 2019. ¿Cuáles son las remuneraciones brutas? Hablando de una persona humana que esté en relación de dependencia, nos vamos a fijar en el formulario 931 en la remuneración total. No debe superar ¿cuánto? 1.726.599,88. Pero además, si ese sujeto percibe ingresos, jubilaciones y pensiones en el año 2019, también hay que considerarlo a los efectos de aplicar ese tope. El tope de 1.726.599,88 centavos. Pues bien, además se agrega que para ser pequeño contribuyente, los bienes personales, en cuanto al total de bienes del país y en el exterior, gravados y exentos declarados, sin considerar mínimo no imponible, no superen el monto de 20 millones de pesos. Deben estar identificados en el sistema registral con el código 472, pequeños contribuyentes, ley 27562. ¿Qué sucede si no lo posee a este código en el sistema registral? Pues bien, se puede realizar una presentación digital a los efectos de solicitar la caracterización, ¿sí? Por lo tanto, puede realizar esta presentación ante la FIP. Condición excluyente para ser pequeño contribuyente. Para los contribuyentes que registren inscripción en ganancias y bienes personales, haber presentado la declaración jurada del periodo fiscal 2019 y no tener quit inactiva o limitada por inclusión en base de contribuyentes no confiables. Esa es justamente una condición excluyente para los contribuyentes, vuelvo a reiterar, que registren inscripción en ganancias y o en bienes personales. Entonces, no deben tener quit inactiva o limitada por inclusión en base de contribuyentes no confiables. En cuanto a los sujetos excluidos, encontramos aquí a las personas humanas y jurídicas dentro del grupo de restantes responsables que poseen activos financieros en el exterior, excepto que se produzca la repatriación de al menos el 30% dentro de los 60 días del acogimiento al régimen. En caso de presentar más de un acogimiento al régimen, o sea, más de un plan, por ejemplo, entonces el plazo ¿sí? se contará desde la primera adhesión. En cuanto a las personas jurídicas, aclara la resolución general que cuando sus socios accionistas posean al menos el 30% del capital, estos, o sea, los socios, también deben repatriar. Quedan incluidos dentro de esta obligación de repatriación las uniones transitorias, los agrupamientos de colaboración y los fideicomisos, entre otros sujetos y otros contratos. La Resolución General 4816, en su anexo 2, establece que no aplica bajo ciertos requisitos para actividades operativas. Es decir, el anexo 2 de la Resolución General 4816 define, en cuanto al caso de participaciones societarias y o equivalentes y en cuanto a los créditos, ciertos requisitos. Si estos se dan, no serán considerados activos financieros y por lo tanto no tendrán la obligación de repatriar. Veamos, ¿de qué se trata? Si vamos a participaciones societarias y o equivalentes, entonces me dicen que no constituyen activos financieros y nosotros decimos cuando la participación societaria y equivalente no constituyen activo financiero. Cuando la entidad ubicada en el exterior realice principalmente actividades operativas. Entonces acá viene una segunda pregunta que nos podemos hacer, que sería cuando la entidad del exterior realiza principalmente actividades operativas. Y la respuesta es cuando sus ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas. ¿Qué son las rentas pasivas? Son rentas, por ejemplo, que se obtienen de justamente el interés de títulos valores, de el rendimiento de títulos valores, de
por ejemplo, alquileres de bienes en el exterior. Entonces, si yo tengo una sociedad en el exterior en el cual acá la cantidad de ingresos por renta pasiva que percibe, ¿sí?, es un porcentaje inferior al 50%, no se considera un activo financiero, y al no considerarse activo financiero a los efectos de este régimen, no tienen la obligación de repatriar. ¿Cuáles serían este tipo de sociedades, de empresas? Justamente cuando esa empresa se dedique a realizar principalmente actividades operativas. Por ejemplo, principalmente actividades industriales, agropecuarias, o de servicios, o comerciales, ¿sí? Y tengan menos o una participación, digamos, como renta pasiva, como ingresos en esas sociedades, inferior o igual al 50%. Entonces, en ese caso, no hay actividad financiera, activo financiero, y por lo tanto no hay obligación de repatriar. Con respecto a los créditos, ¿qué me dijo el anexo 2 de esta resolución general que estamos analizando? Justamente con respecto a los créditos, dice que si los créditos están vinculados a operaciones de comercio exterior realizadas en el marco, ¿sí?, de justamente de actividades operativas, tampoco se consideran activos financieros. En cuanto a aquellos créditos que están afectados a operaciones de cobertura que tengan estrecha vinculación con actividades económicas productivas o se destinen, ¿sí?, a preservar el capital de trabajo, tampoco serán considerados activos financieros. Por lo tanto, en estos casos, las empresas no tendrán la obligación de repatriar. Ustedes tienen ahí un listado de activos financieros que pueden ir mirando, que es el tema, por ejemplo, una moneda extranjera depositada en entidades bancarias o derechos crediticios, entre otros. Con respecto a los sujetos excluidos, los fallidos sin continuidad antes no ingresaban a regímenes de moratoria. Ahora no tenemos continuidad de la explotación, pero hay un caso en que estos fallidos sin continuidad ingresan. ¿Cuál es ese caso? Cuando concluyan el proceso falencial por avenimiento, o sea, por un acuerdo, ya sea individual, del deudor con todos y cada uno de los acreedores, ya sean estos quirografarios y privilegiados, y lo tiene que hacer dentro de los 90 días corridos desde la adhesión al régimen. ¿Esos 90 días corridos pueden ser prorrogables? Y la respuesta es sí, si existen causales atendibles, dice la normativa. Entonces ahí tenemos una posibilidad de que fallidos sin continuidad de la explotación, pero que concluyan el proceso falencial por avenimiento, puedan incorporarse al régimen. No pueden incorporarse al régimen los condenados por delitos de índole penal, tributaria o aduanera, con sentencia firme, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, o sea, antes del 26 de agosto del 2020, siempre obviamente que la condena no estuviera cumplida. Los condenados por delitos dolosos relacionados con incumplimientos tributarios, con sentencia firme con anterioridad al 26 de agosto del 2020, siempre que la condena no estuviera cumplida, aclara la norma, tampoco pueden ingresar. Y tampoco lo podrán hacer aquellas personas jurídicas cuando sus socios, administradores, directores, síndicos, entre otros, hubieran incurrido en alguno de los delitos, ya sea delito de índole penal tributaria o dolosos relacionados con incumplimientos tributarios, ¿sí? Entonces tampoco podrán incorporarse esa persona jurídica a este régimen, siempre y cuando, obviamente, hayan sido condenados, ¿sí?, y la condena no estuviese cumplida. Sigamos avanzando. Obligaciones alcanzadas. Deudas impositivas y aduaneras y de los recursos de la Seguridad Social vencidas al 31 de julio del 2020 inclusive. Acá se incorporan la refinanciación de planes vigentes, reformulaciones de planes de la 4667 y planes condicionales. Deudas contenidas en planes caducos.
los intereses no condonados, las multas y sanciones firmes. Y estos intereses y esas multas y sanciones firmes tienen que estar relacionadas con las obligaciones que se incorporan al régimen. Las deudas que están en discusión administrativa, contencioso administrativo o judicial, al 26 de agosto del 2020, tienen que allanarse en forma incondicional el sujeto para poder acogerse al régimen. ¿Cómo lo hace? Directamente, con un allanamiento él se acoge y la novedad es justamente este allanamiento incondicional. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sujeto acá? ¿Se acuerdan que antes presentaba el formulario 408 nuevo modelo? En este caso no se le exige el formulario 408 nuevo modelo, sino que solamente se le pide que presente ante la instancia en la que se sustancia la causa, ya sea en instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, el recibo de acogimiento al régimen y el detalle de las obligaciones que regularizó. También el régimen prevé acá que existe condonación total de intereses y cuando existe esa condonación total de intereses, se archivan las actuaciones. Ya vamos a ver cuándo existe una condonación total de intereses más adelante. Las obligaciones canceladas antes del 26 de agosto del 2020, ahí sí, cuando yo tengo una cancelación de obligación antes de la vigencia de la ley, ahí debo presentar el formulario 408 nuevo modelo y lo tengo que hacer mediante presentaciones digitales. Es decir, sería una excepción al allanamiento incondicional que vimos recientemente. Pero solamente se da la presentación del 408 nuevo modelo. Esta obligación, vuelvo a repetir, queda solo para las obligaciones canceladas antes del 26 de agosto del 2020. ¿Qué sucede con la deuda cuando está en gestión judicial? Justamente acá es muy similar a lo que trajo aparejado la 4667. El archivo de las actuaciones acaba a proceder al regularizarse la deuda, como dice la diapositiva, regularizada en su totalidad la deuda demandada, los honorarios y las costas del juicio en los términos de la presente, se solicitará el archivo de las actuaciones. Entonces, en este caso, justamente, para informar acerca de ese allanamiento que tiene este sujeto, porque se ha adherido al régimen y su deuda está en gestión judicial, ese recibo de acogimiento y el detalle de obligaciones irregularizadas se tendrá que hacer vía presentación digital en presentación, ¿sí? En presentaciones varias, presentaciones y comunicaciones varias. Perfecto, de deuda en gestión judicial. Ahora bien, vayamos a la otra diapositiva y encontramos los conceptos incluidos. Ahí vamos a ver cómo se amplió el régimen a muchísimas obligaciones. Impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono, impuesto a las apuestas, Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, tributos de importación y exportación, obligaciones o infracciones vinculadas con beneficios tributarios, deudas impositivas por decaimiento, con más sus accesorios. Es decir, es amplísimo, ¿sí?, el tema de conceptos que quedan incluidos, la cantidad de obligaciones que quedan incluidos dentro de este régimen. Entonces, si estos son los incluidos, ¿cuáles serán los excluidos? Pues bien, quedan excluidos las ART, las obras sociales. Independientemente de eso, la ley invita a las obras sociales y aseguradoras de riesgo de trabajo a establecer programas propios de regularización. También quedan excluidos las cuotas de seguro de vida obligatorio, el RENATE o RENATEA, los aportes y contribuciones al régimen de casas particulares, los anticipos o pago a cuenta, excepto si no se presentó la declaración jurada o haya vencido el plazo de presentación, lo que fuera posterior. Cotizaciones fijas a trabajadores en relación de dependencia hasta junio de 2004, que eran las cotizaciones fijas de trabajadores en relación de dependencia en el caso del régimen simplificado para pequeños contribuyentes,
y las obligaciones de planes de facilidades de pago de este régimen, o sea, del régimen de la ley 27562, caducos. Sigamos avanzando. Los efectos de la adhesión. En cuanto a los efectos de la adhesión, encontramos la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal. Estos dos efectos se dan respecto de los autores, coautores o partícipes del presunto delito. Aclara la norma, aunque no se hubiese iniciado denuncia o siempre que la causa no tuviera sentencia firme, sea que esté en cualquier estado. Ambos efectos, tanto suspensión como interrupción, se producirán desde el día desde la fecha de acogimiento del régimen. En cuanto a la extinción de la acción penal, también fíjense que en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación, se extingue la acción penal tributaria o la acción penal aduanera, con la cancelación total de la deuda, ya sea por compensación, por pago al contado, por plan, o que la misma haya sido cancelada con anterioridad al 26 de agosto del 2020, o sea, antes de la vigencia de la ley 27562. Incluye acá a las obras sociales. Si bien la obra social no es un concepto que puede ingresar como deuda dentro del régimen, sí está prevista la extinción de la acción penal. ¿Qué sucede? Nos podemos preguntar si se produce el rechazo de la adhesión al régimen por incumplimiento de los requisitos. Entonces, en ese caso, las acciones penales que vimos allá arriba, suspensión e interrupción, en ese caso, se reanudan las acciones penales. Y se reanuda, ¿qué cosa? El inicio del cómputo de la prescripción penal. Con respecto a los beneficios por cumplimiento del régimen, miremos. Se condonan multas y sanciones formales y materiales no firmes, cometidas al 31 de julio del 2020, ¿sí? Y no firmes ¿a qué fecha? A la fecha del acogimiento. O sea, si yo hoy estoy en el día, supónganse, 10 de octubre y ahí me acojo al régimen, a la fecha del acogimiento. No tiene que estar firme esa multa y sanción, ya sea formal o material. 100% de los intereses resarcitorios y oponitorios de deudas por trabajadores autónomos se condonan, o sea, se condona totalmente, hay condonación total de intereses en el caso de el aporte de trabajadores autónomos. Con respecto a los intereses resarcitorios y oponitorios, incluso sobre multas y tributos aduaneros, se condonan por el monto que supere, y ahí hay una escala de acuerdo a qué, de acuerdo a la antigüedad, ¿sí?, de la obligación. Entonces, si acá miramos, vamos a ver que estos intereses, para ser condonados en forma parcial, como lo está indicando esta diapositiva, vemos que los conceptos tienen que estar incluidos en el régimen y no tienen que estar pagados estos intereses o no tienen que estar cumplidos el 26 de agosto del 2020 y que tienen que corresponder a obligaciones y o infracciones vencidas al 31 de julio del 2020, fecha de corte, ¿sí?, que realiza este nuevo régimen. Multas firmes son las que surgen de actos administrativos, me dice la ley, y siempre que se encuentren consentidas o ejecutoriadas. Esto lo aclara justamente la Resolución General 4816. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de multas y sanciones no firmes. Entonces nos preguntamos, ¿y cuándo una multa, ¿sí?, adquiere firmeza? Entonces, ahí vemos que adquieren firmeza cuando surgen de actos administrativos
y siempre que se encuentren consentidas o ejecutoriadas, es decir, están firmes. ¿Mm? Con respecto a el tema de intereses, le dejo un ejemplo en pantalla. ¿Qué es lo que se hace acá? Justamente se toma una obligación de IVA que venció el 22 de febrero del 2016 y se aplica un tope del 25%, según lo que vimos en el cuadro anterior, con respecto, ¿por qué? Por el tema de la antigüedad de la deuda. El 25% que hace tope sobre el capital. El capital adeudado en este caso es 1.000.000 de pesos, o sea que el tope es 250.000 pesos. Lo que exceda de 250.000 pesos en cuanto a los intereses normales que me liquida el fisco, eso es la condonación, ese es el beneficio. En el ejemplo que tenemos nosotros, representa un porcentaje del 86% de condonación de intereses respecto a una deuda, vuelvo a repetir, vencida el 22 de febrero del año 2016. Como, además de esos beneficios, también nosotros entendemos que existen más beneficios, vamos a ver acá, justamente, en el tema de las multas formales no firmes ni abonadas por infracciones cometidas al 31 de julio de 2020, hay condonación total cuando hubiera sido cumplida la obligación formal al 31 de octubre del 2020. Y de haberse instruido sumario cuando la omisión se hubiese subsanado a esa fecha. Sin subsanación, o sea, insusceptible de ser justamente subsanadas, se condonan de oficio. A ver, tenía que emitir una factura con CAI, no lo hice, ya no voy a poder emitir esa factura de esa fecha con el código de autorización de impresión. Entonces, multas y sanciones materiales por infracciones cometidas al 31 de julio de 2020, también hay una condonación de pleno derecho. Si no se encuentran firmes y no se encuentran abonadas, al 26 de agosto del 2020 y con obligación cancelada esa fecha o que se incorpore la misma en este régimen de regularización. Miren qué importantes son los beneficios por cumplimiento de este régimen. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar lo que les decía anteriormente, que les había prometido, ver cuándo el interés resarcitorio o punitorio ¿sí? Se cancela totalmente, es decir, tiene condonación total. En este caso, cuando el capital es totalmente pagado al 26 de agosto del 2020. Yo tenía una obligación, cancelé el capital, no cancelé el interés, ya sea resarcitorio o punitorios. Esos intereses hoy quedan condonados totalmente. ¿Qué pasa si yo aboné los intereses? Haber abonado esos intereses no me dan derecho a reintegro. En cuanto a los anticipos, lo hablamos anteriormente, por lo tanto, vamos a continuar la presentación. Agentes de retención y percepción. Acá también quedan liberados de multa. Acá tenemos una sanción de carácter material y esta sanción de carácter material va a ser liberada. ¿Por qué? Porque si no está firme esa sanción, y presten atención a la fecha, acá hablamos no firmes al 26 de agosto del año 2020. Acuérdense que para las otras sanciones materiales que vimos, la fecha de corte que teníamos era 31 de julio, al momento de acogimiento. Acá es al 26 de agosto del 2020. Sí, dice la resolución, exteriorizan y pagan los importes omitidos de retener o percibir o regularizan los importes retenidos o percibidos sin pagos. En cuanto a la responsabilidad solidaria, otro beneficio más encontramos en la normativa. Liberado de responsabilidad cuando el sujeto retenido o percibido hubiese regularizado su situación en los términos del presente régimen o lo hubiese realizado con anterioridad. Idénticas condiciones suspensivas y extintivas de la acción penal opera para estos sujetos como para el resto de los responsables que vimos anteriormente. Acá vemos las condiciones
para acceder a todos estos beneficios de los cuales vinimos hablando. Compensar la deuda con saldo de libre disponibilidad, devoluciones, reintegros o reembolsos existentes al 26 de agosto del 2020. ¿Qué deuda? Puede ser tributaria, ¿sí?, de los recursos de la seguridad social o deudas aduaneras. O sea, cualquiera fuese su origen o naturaleza. Es muy importante porque la compensación, en este caso, de esta ampliación de la moratoria es muy amplia. Tienen que estar esos saldos solicitados o exteriorizados a la fecha de la vigencia de la ley y siempre que se aprueben por AFIP y estén acreditados en el sistema de cuentas tributarias. Por ejemplo, un saldo a favor en SICOR que esté registrado en cuentas tributarias como de libre disponibilidad se encuentra habilitado como origen para compensar capital, multas firmes a intereses no condonados en el marco de esta moratoria. Cancelar la deuda del contado, otra opción que tiene el contribuyente, hasta la fecha de acogimiento, que dijimos que la fecha límite es el 31 de octubre del año 2020, con reducción del 15% de la deuda consolidada. Muy beneficioso, dado que se reduce, además de todos los beneficios que vimos, la deuda consolidada, si se paga al contado, se reduce en un 15%. Cuidado, que acá esos anticipos que podían ingresar, ¿sí?, vencido el 31 de julio del corriente año, que hablábamos anteriormente, justamente no gozan de esta reducción del 15% de deuda consolidada. Pero todo lo demás, salvo anticipos y el régimen de la RG 549, sí pueden cancelarse la deuda al contado y gozan de la reducción del 15% de la deuda consolidada. No aplica acá también otro beneficio, sería quien paga al contado, no aplica las restricciones que tienen la caducidad de los planes. Otra cuestión, no menos importante como para ser tenida en cuenta al momento de regularizar la deuda. Y por último vemos la cancelación total mediante planes de facilidades de pago. ¿Cuántos planes puedo hacer? No tengo límite en la cantidad de planes a realizar bajo este régimen. Bueno, espero haberles sido de utilidad y las dejo con la segunda parte de esta disertación. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ana Campodónico y en esta parte yo les voy a comentar las distintas modalidades que tiene la adhesión al plan de facilidades de pagos, que como hemos visto es una de las formas que tienen los contribuyentes de cancelar sus deudas. Tenemos tres modalidades que las vamos a desarrollar bien claramente para hacer la diferencia. Tenemos la adhesión común, que sería un contribuyente con deuda y decide acogerse a esta moratoria ampliada, de las que ya Griselda les explicó los distintos sujetos, los beneficios y las distintas características que tiene esta modalidad. Entonces, para la adhesión, como vemos, tenemos tres tipos de sujetos, tres grupos de sujetos. El primero, en el primer grupo encontramos las MIPYMES, que son aquellas que ya han tramitado el certificado PYME a la fecha de acogimiento al plan. O sea, ya son empresas, sujetos, que se encuentran dentro del registro de empresas MIPYMES. Condicionales son aquellos que al momento de acogerse al plan tienen que acreditar el inicio del trámite para obtener el certificado MIPYME ante la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, el primero ya cuentan con el certificado, los segundos, los condicionales, tienen que acreditar el inicio del trámite para obtener ese certificado, y los pequeños contribuyentes sería el tercer subgrupo dentro de este grupo de contribuyentes, cuyas características para el acogimiento son las siguientes. Tenemos 60 cuotas
para financiar el plan para aportes de seguridad social y retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, y 120 cuotas para las restantes obligaciones. O sea, fíjense que estamos hablando de una financiación de hasta 10 años con esta moratoria empleada y para este grupo de contribuyentes. En el segundo grupo tenemos las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, entes públicos no estatales y las entidades de los incisos B, E, F, G y L del artículo 26 del impuesto a las ganancias que ya han obtenido el certificado como entidades exentas. Para este grupo de contribuyentes, la cantidad máxima de cuotas, hasta 120 cuotas, o sea, tienen hasta 10 años para financiar todas sus obligaciones de índole impositiva, aduanera y recursos de la seguridad social. Hasta 10 años. Y el tercer grupo serían los demás responsables, que esta es la novedad que, como vimos, trajo esta moratoria respecto de la anterior, que solamente le permitía ingresar a los pymes, a los condicionales y a entidades sin fines de lucro. Y había dejado fuera a aquellos sujetos que no habían podido obtener el certificado MIPYMES o no acreditaban su condición para obtenerlo. Entonces acá tenemos a ese grupo de contribuyentes que ahora sí van a poder acogerse a esta moratoria y los vamos a llamar demás responsables. Para estos sujetos tenemos 48 cuotas para aportes de la seguridad social y retenciones y percepciones impositivas y de los recursos de la seguridad social y 96 cuotas para las restantes obligaciones. Esta cantidad de cuotas es el límite máximo. Después cada uno, de acuerdo a las condiciones en que se presenten los planes de facilidades y de acuerdo a la financiación, va a elegir la cantidad de cuotas que más le convenga. Continuando con las características de los planes, tenemos en este caso que se le exige la realización de un pago cuenta, que es un porcentaje de la deuda consolidada. Tenemos con la exigibilidad del 1% a las pequeñas empresas y medianas tramo 1, o sea, quedan fuera las microempresas, esas no están obligadas. Con el 2% de la deuda consolidada, lo van a tener que efectuar las medianas empresas tramo 2, y el 4% los condicionales y demás contribuyentes. O sea, quedan fuera los pequeños contribuyentes definidos por la FIP y también todo lo que sea las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. Las cuotas van a ser mensuales y consecutivas. El monto mínimo del capital, tanto del pago cuenta como de las cuotas, es de 1.000 pesos, excepto que el total consolidado no supere este valor, en cuyo caso van a tener que ingresar lo que dé el cálculo. ¿Qué es importante acá? Que la confirmación de la cancelación del pago cuenta produce el envío de la solicitud de adhesión. O sea que una vez que efectúo el pago cuenta, automáticamente se envía el plan sin necesidad de tener que efectuar la transacción. Es algo que se hace automático por el sistema. El interés de financiación a partir de la primera cuota va a ser de un 2% mensual fijo de las cuotas con vencimiento hasta mayo del 2021. Y a partir de junio del 2021 y siguientes, hasta la cantidad de cuotas que hayamos elegido para hacer el acogimiento, va a pagar una tasa variable y equivalente a la tasa Badlar en pesos utilizada por los bancos privados, vigente al día 20 del mes inmediato anterior al inicio de los semestres, junio, noviembre y diciembre, mayo. Es decir, que un plan de facilidades de pago que tengo hasta el 31 de este mes para financiarlo, para consolidarlo, va a pagar tasas fijas del 2% hasta mayo del 2021. Y luego esta tasa variable Badlar,
que es la tasa que fija el Banco Central de la República Argentina para los depósitos a plazo fijos mayor a 1 millón de pesos. Hay una tasa bala de bancos públicos y de bancos privados. Esta que elegimos para este plan es de los bancos privados. Y se va a empezar a pagar en junio con esta tasa variable. O sea, la cuota del plan de junio ya va a llevar la tasa variable. ¿Cuál va a ser esa tasa? La que se fije para el día 20 del mes de mayo inmediato anterior. Entonces, cada 6 meses esa tasa va a ser modificada y siempre voy a tomar la del día 20 del mes anterior al inicio del semestre. Durante 6 meses va a ser la misma tasa entonces. Muy bien. ¿Qué otra característica tienen estos planes que no es menos importante? Que no se va a tener en cuenta la calificación de riesgo del contribuyente, o sea, lo que llamamos el CIPER. Es decir, que si un contribuyente tiene problemas financieros o tiene problemas ante la AFIP, bueno, esa calificación que se le da con un puntaje, para esto no va a ser tenido en cuenta. O sea que todos van a poder acceder independientemente del CIPER que registren en sus sistemas. ¿Cuándo va a ser la primera cuota? Muy bien, entonces dijimos, se consolida el plan como fecha máxima o fecha límite el 31 de octubre. ¿Cuándo voy a empezar a pagar esa cuota, la primera cuota? El 16 de diciembre del 2020. Para todos los casos, ya vamos a ver las otras modalidades que tenemos de acogimiento, que también son todas en forma uniforme, comienzan la primera cuota el 16 de diciembre. Y las cuotas subsiguientes van a empezar a vencer a partir del 16 de cada mes, o sea, del 16 de enero en adelante, de acuerdo a la cantidad de cuotas por la cual consolida el plan. Y recordemos que en junio comienza, o sea, cambia la tasa de financiamiento de tasa fija a una tasa variable. Si el 16 de cada mes, cabe aclarar acá que el pago de la cuota de moratoria se hace por débito automático en cuenta bancaria, ya sea en caja de ahorro o en cuenta corriente. ¿Qué pasa si el día 16 de cada mes o de un mes determinado no cuento con el dinero suficiente para cubrir el importe de la cuota por la cual el banco me tiene que hacer el débito automático? Bueno, si no lo cubre, no se hace el débito, no hay débito parcial, y hay un nuevo intento por parte de la entidad bancaria el día 26 de cada mes. Entonces, si el día 16 no cuento con el dinero, tengo que arbitrar los medios para que sí lo tenga el día 26, que es un segundo intento. Si aún así ese mes no pude contar con el dinero en la cuenta bancaria, se puede hacer una rehabilitación de la cuota hasta el día 12 del mes inmediato siguiente al de la solicitud o transferencia electrónica de fondos. Lo único que esta sí, rehabilitación de la cuota, para que no perder el plan, va a llevar intereses resarcitorios, porque ahí sí estaríamos hablando de una cuota pagada fuera de término. Se paga a través de un BEP, o sea, de un volante electrónico de pagos, hasta el día 12 del mes inmediato siguiente. Muy bien, tenemos otra modalidad de acogimiento que sería la de refinanciación de planes. O sea, como su nombre lo indica, acá estamos hablando de planes de facilidades de pago que el contribuyente viene pagando por otros regímenes o por otro tipo de moratorias y que viene pagando normalmente, o sea, están vigentes, esa es la característica de esta refinanciación, y por una cuestión de conveniencia, por el tema de la condonación de intereses, que es muy beneficiosa, decido refinanciarlo en esta nueva moratoria, siempre que sean planes que hayan sido presentados bajo el sistema Mis Facilidades y que contenga obligaciones que sean susceptibles de acogimiento de acuerdo a las características de esta nueva moratoria. ¿Cuáles están exceptuados de refinanciar? Los planes de facilidades vigentes que se constituyeron en la anterior moratoria de esta misma
cuyo vencimiento operó el 31 de agosto como fecha límite y que luego se amplía a través de la ley que estamos desarrollando. Esos planes también los voy a poder reformular, sería el término que vamos a utilizar y que después lo vamos a ver. Entonces, refinanciamos todos los planes vigentes que el contribuyente decida, o sea, puede elegir cuál refinanciar. Eso es de acuerdo a la conveniencia de la tasa o de acuerdo al tema de la condonación de intereses. Si no decide refinanciar, continúa pagándolo de acuerdo al régimen con el cual traía. Pero lo importante es saber que una vez refinanciado un plan, estamos hablando de un nuevo plan con todas las características de aquí en adelante de esta nueva moratoria. ¿Cómo se refinancian los planes vigentes? Esa es la condición. Bueno, se hace una refinanciación por cada plan, en el mismo sistema que estamos desarrollando, que es Mi Facilidades, y la opción a elegir es refinanciación de planes vigentes. ¿Cuál es el monto que vamos a refinanciar? El sistema va a considerar todo lo que se haya pagado hasta el último día del mes inmediato anterior a la refinanciación. Si yo decido refinanciar ahora en este mes, que es la fecha límite para el acogimiento, un plan que venía pagando de otro régimen anterior y que se encuentra vigente, entonces me va a considerar todos los pagos que yo haya hecho hasta el último día del mes de septiembre del 2020. Y luego refinanciar el plan y de aquí en adelante pasa a tener otro número de plan con todas las características y condiciones de esta nueva moratoria. Bueno, acá vemos que la refinanciación del sin saldo a cancelar, también tengo que hacer el envío del plan. Puede ocurrir, por ejemplo, que a raíz de la condonación de intereses no me quede deuda a cancelar. Entonces, de esa manera, ese plan, que la deuda es cero, tengo que enviarlo y se va a generar el 1242, refinanciación de planes sin saldo a cancelar. ¿Cómo puedo pagar la refinanciación de los planes? Bueno, puedo pagar la deuda a través de pago al contado con el beneficio del 15% o puedo adherirme a un nuevo plan de facilidades de pago en las mismas condiciones que la adhesión en lo que se refiere a la cantidad de cuotas y a la obligatoriedad del pago a cuenta, excepto los sujetos condicionales, los cuales se les va a permitir refinanciar el plan, pero con la cantidad de cuotas y con el pago cuenta establecido para los demás responsables. O sea, los condicionales que aún no han obtenido el certificado MIPYME, sino que se encuentra en trámite, van a poder refinanciar igualmente como demás responsables. La refinanciación de planes, igual que la adhesión, tiene un pago a cuenta. Ese pago a cuenta es el mismo porcentaje de la deuda consolidada, igual que la adhesión, y así tenemos las pequeñas y medianas empresas, tramo 1, con el 1% de la deuda refinanciada en este caso, las medianas empresas, tramo 2, con el 2%, y los contribuyentes del inciso B, que son los condicionales, y los del inciso E, que son los demás contribuyentes del artículo 4, con el 4% de la deuda refinanciada. Y la tercera modalidad de adhesión es la reformulación de planes. Acá, como les dije anteriormente, vamos a incluir o están incluidos todos aquellos planes de facilidades también vigentes que fueron presentados según la Resolución General 4667 y sus modificatorias. ¿Cuál es esta resolución general? La moratoria anterior, que tenía como fecha límite de adhesión el 31 de agosto y que a raíz de la nueva ley ahora la llamamos moratoria ampliada. Entonces, esa moratoria que yo venía pagando, o sea que está vigente, que incluida la refinanciación que yo había hecho dentro de esa misma moratoria, ahora la puedo reformular en esta nueva moratoria ampliada. Acá también, igual que la refinanciación de planes vigentes, es optativa, o sea, no está obligado el contribuyente.
¿Cuáles serían las ventajas o por qué le conviene reformular un plan? Y tal vez le convenga primero porque la alícuota se reduce en un punto, o sea, la moratoria de la RG 4667, la refinanciación la financiación, perdón, de las cuotas era del 3%. Acá se acuerdan que hablamos de una tasa fija desde el comienzo del plan y durante 6 meses del 2%. Y además porque tal vez le convenga, de acuerdo a la situación financiera de este contexto de pandemia, le convenga refinanciar en varias cuotas el plan. Entonces tiene que evaluar las ventajas y ver si le conviene todos los planes que traía de la 4667 vigente, reformularlo o decidir cuál de ellos. Acá también, igual que la refinanciación, al reformular el plan, obtengo un nuevo número de plan, con todos los requisitos y condiciones de esta nueva moratoria. ¿Cómo hago la reformulación del plan de la RG 4667? Igual que la refinanciación. Hago una reformulación por cada plan. En el sistema Mi Facilidades, y ahora la opción se va a llamar Reformulación de planes vigentes. Les recuerdo, tanto en la refinanciación como en la reformulación, es optativa la cantidad de planes que yo puedo llegar a refinanciar o reformular. O, si lo decido, continúo pagando como venía de acuerdo a la moratoria o al régimen que venía cancelando. Monto total a reformular. También acá el sistema va a considerar para reformular la deuda en este nuevo plan de la moratoria ampliada el total de pagos efectuados por el contribuyente hasta el último día del mes anterior a la reformulación. Igual que en la refinanciación, si no me queda ningún saldo a cancelar, o sea que a raíz de la deuda pendiente y a raíz de las condonaciones no queda saldo a cancelar, igual voy a mandar el plan, voy a hacer un envío del plan y se genera el F2044, que Ley 27562, reformulación de planes sin saldo a cancelar. Esto es muy importante para que quede consolidado el acogimiento a esta nueva moratoria. Acá vamos a ver cuántas cuotas tengo para reformular los planes. Entonces tenemos 3 grupos también, como hemos venido viendo, en la adhesión y en la refinanciación. El primer grupo tenemos los sujetos del inciso A, que son las micros, pequeñas y medianas empresas con certificado PYME, o sea que ya lo obtuvieron, y los del inciso D del artículo 41 de la RG 4816, que en el D tenemos a los que la FIP los ha definido como pequeños contribuyentes. Para estos dos tipos de sujetos tenemos 60 cuotas para aportes de la seguridad social y retenciones y percepciones impositivos y de la seguridad social, y 120 cuotas para las restantes obligaciones. El segundo grupo son los sujetos del inciso C, que acá encontramos, vamos a repasar, las entidades sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias, los entes públicos no estatales y determinadas entidades comprendidas en el artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que han obtenido la exención del impuesto. ¿Cuáles son esas entidades? Las del inciso B, entidades exentas de impuestos por leyes especiales, las del inciso E, instituciones religiosas, las del inciso F, asociaciones, fundaciones con distinta finalidad, las del G, inciso G, que son las mutuales, y las del inciso L, que son las asociaciones deportivas y de cultura física. Todo este grupo de entidades tiene hasta 120 cuotas para reformular el plan que venía pagando de la 4667. Por eso les decía que una de las ventajas que puede presentar la reformulación de planes es volver a refinanciar toda esa deuda, fíjense en este grupo, hasta en 10 años. Las MIPYMES, que en el plan original, o sea, en la 4667, en la moratoria anterior,
eran MIPYMES, o sea, se adhirieron como MIPYMES porque contaban con el certificado, y que al momento de reformular ahora con esta nueva moratoria no cuenten con ese certificado, o porque se les venció, o porque se les caducó, o por cualquier otro motivo, no cuenten con el certificado vigente, van a poder reformular también, pero en un número menor de cuotas. 48 cuotas para aportes de la Seguridad Social y retenciones y percepciones impositivas y de la Seguridad Social, y 96 cuotas para las restantes obligaciones. O sea, que si en la 4667 era MIPYMES y cuando deciden reformular el plan siguen siendo MIPYMES, o sea, siguen estando inscriptas con inscripción vigente en el registro de empresas MIPYMES, entonces vamos al primer grupo, tienen 60 o 120 cuotas, depende de la índole de la materia de la deuda. Y si eran MIPYMES en el momento que se adhirieron a la 4667 y en el momento en que reformulan ahora el plan ya no cuentan con esa inscripción vigente como MIPYMES, van a reformularlo en 48 o 96 cuotas. Pero como ven, se les permite también, se les da la posibilidad de reformular el plan y gozar de los beneficios muy importantes que tiene esta nueva moratoria. En el caso de reformulación de planes, acá no se exige un pago a cuenta, porque estamos hablando de una misma moratoria que ahora se amplía y que me permite seguir pagándola con otras condiciones. Entonces, adhesión y refinanciación tienen pago a cuenta y tienen la misma cantidad de cuotas para seguir pagando el plan. Reformulación de planes de acuerdo a las características de esta filmina. ¿Qué pasa si el 31 de octubre del 2020 no obtienen el certificado MIPYME? Porque los condicionales, la condición justamente que tienen y que se les permite ingresar en carácter de condicionales, es que a la fecha límite para el acogimiento, que es el 31 de octubre, obtengan el certificado MIPYME, o sea, se encuentren inscritos en el registro de empresas MIPYME. Si no lo obtienen, en principio caducaría el plan, porque esa era la condición por la cual se los dejó entrar en esta nueva moratoria. No obstante, se le da la posibilidad de reformular el plan en las condiciones establecidas para demás contribuyentes. Recordemos que los demás contribuyentes siempre tenían menos cuotas y tenían que formular un pago cuenta. Pero, no obstante, fíjense ustedes que no lo van a perder al plan. Lo deben reformular ya con otras condiciones, pero también la cantidad de cuotas que se ofrecen son importantes. ¿Cuál es el plazo para reformular? 15 días hábiles administrativos contados a partir del 31 de octubre del 2020. Es un nuevo plan para observar los requisitos y condiciones y la primera cuota, igual que todos los otros, va a vencer el 15 de diciembre. Es decir, que si un condicional llega al 31 de octubre y no obtiene el certificado MIPYME, le vamos a dar la posibilidad de que reformule ese plan en la condición de demás contribuyentes para el número de cuotas y para el ingreso del pago cuenta, y tiene durante el mes de noviembre, durante los 15 días hábiles contados a partir del 31 del 10, o sea, durante el mes de noviembre, tiene durante los 15 días hábiles primeros para reformular ese plan y la primera cuota va a vencer el 15 de diciembre. ¿Qué pasa si no reformula el plan? Entonces sí se produce la caducidad de ese plan que había realizado hasta el 31 de octubre. ¿Cuáles son, hablando justamente de caducidad, cuáles son las causales de caducidad de estos planes de pago que estamos viendo? Bueno, en principio, la falta de pago de las cuotas. Entonces, la ley 27.541 y sus modificaciones, en el artículo 13, me establece que las MIPYMES, las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, las personas humanas y sucesiones indivisas que la AFIP ha definido como pequeños contribuyentes,
los concursados y fallidos, la falta de pago de hasta 6 cuotas produce la caducidad de un plan de facilidades. Y los restantes contribuyentes, la falta de ingreso de hasta 3 cuotas. ¿Qué otra causal encontramos en el artículo 13 de la ley? La invalidez del saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar la deuda. Recordemos que una de las formas de regularizar la deuda de esta nueva moratoria es a través de la utilización de saldos de libre disponibilidad, ya sea que cuente el contribuyente en materia impositiva, de los recursos de la Seguridad Social o aduanera. Cualquiera de ellos lo puedo imputar como una forma particular que tiene esta moratoria para compensar deudas. Recordemos que lo común o lo normal es que no puedo, por ejemplo, compensar de un saldo de libre disponibilidad impositivo para cancelar deudas de la Seguridad Social. No obstante, en esta moratoria me permite hacer esa utilización de saldos para cancelar la deuda. Entonces, ¿qué pasa si después del acogimiento se detecta que ese saldo de libre disponibilidad, ya sea impositivo, de los recursos de la Seguridad Social o aduanero, no lo tiene más el contribuyente a raíz de una inspección, una verificación o porque el mismo contribuyente presenta una rectificativa declarando mayor impuesto y pierde ese saldo de libre disponibilidad? Bueno, entonces esa va a ser una causal de caducidad del plan. Es una consecuencia. Si cae el saldo libre de disponibilidad, va a caer también el plan. O sea, es una causal de caducidad. ¿Qué otra causal en el artículo 13 que encontramos? La falta de aprobación judicial del avenimiento en plazo. Esto es para los contribuyentes en estado falencial. O sea, si no se produce la conclusión de la quiebra en el plazo de 90 días estipulado, no se aprueba el avenimiento en ese plazo, se produce la caducidad del plan. Otra de las causales, por la falta de obtención del certificado MIPYME. Recordemos, fecha límite para la obtención de ese certificado, como dijimos, el 31 de octubre. No se obtiene, ya vimos que van a gozar de un plazo adicional de 15 días para reformular el plan como demás contribuyentes, venciendo la primera cuota el 16 de diciembre del 2020. Estas son las causales que están en la ley. Y ahora vamos a pasar a detallar otra de las causales o condiciones que establece el artículo 13 de la Ley 27.541 y sus modificaciones, que de producirse alguna de estas causales va a producir la caducidad del plan. ¿Para quiénes están dirigidas estas causales particulares o estas condiciones? Para todos los sujetos que se adhieran a la moratoria, excepto para las MIPYMES, entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, personas humanas y sucesiones indivisas definidas como pequeños contribuyentes. O sea que estas causales que yo les voy a contar ahora no se aplican para este tipo de contribuyentes, están exceptuados. Entonces acá, ¿quiénes quedarían? Los demás contribuyentes o los restantes contribuyentes que no entren dentro de estas clasificaciones. ¿Cuáles son esas causales que me pueden llegar a producir la caducidad del plan? Bueno, acá están enumeradas. Tenemos la distribución de dividendos o utilidades a accionistas o socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 y 50 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. El acceso al mercado único y libre de cambios para realizar pagos de beneficios netos a sociedades, empresas o cualquier otro beneficiario del exterior que esté vinculado con el contribuyente, para pagar qué tipo de beneficio o qué tipo de gasto. Servicio de asistencia técnica, ingeniería o consultoría, cesión de derechos y licencias, dentro de esto tenemos las patentes de invención y demás objetos no contemplados en el punto anterior, o también que yo acceda al mercado libre, único y libre de cambios para pagar intereses o retribuciones de créditos o préstamos
o colocaciones a sujetos del exterior vinculados con el contribuyente. Y el tercer punto, venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencia de estos a depositarios del exterior en las condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores. Es decir, que todos los sujetos alcanzados por el régimen, o sea, que hayan adherido al régimen, y que, menos esos tres grupos que mencionamos en el primer recuadro, y que realicen alguna de estas tres operaciones, entonces se le va a producir la caducidad del plan. ¿Cuánto o cuál es el plazo que tengo para cumplir con estas condiciones y evitar la caducidad del plan? Desde la entrada en vigencia de la norma y por los 24 meses siguientes. Esto sería para ese tipo de sujeto. Y para todos, incluidos las MIPYMES, las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, las personas humanas y sucesiones indivisas definidas como pequeños contribuyentes, todos los que adhieran a la moratoria, si realizan transferencias al exterior o compran en el exterior de activos financieros, personas humanas y personas jurídicas, entonces, en ese caso, es decir, si realizan transferencia al exterior o compran en el exterior de activos financieros durante los primeros 24 meses siguientes a la vigencia de la ley, se produce la caducidad del plan. ¿A quiénes se hace extensivo esta condición, que está para todos los sujetos sin distinción? Se le hace extensivo a los socios accionistas de personas jurídicas que tengan por lo menos el 30% del capital social. Y dentro de este grupo también, o sea, como causal de caducidad, incluimos a las uniones transitorias, a los agrupamientos de colaboración, consorcios de cooperación, asociaciones sin existencia legal, agrupamientos no societarios o cualquier otro ente individual o colectivo. ¿Qué pasa si el contribuyente cancela las obligaciones en un plazo menor a 24 meses? Bueno, entonces, si en caso de que el contribuyente cancela sus obligaciones, queda eximido de ahí en adelante del cumplimiento de estos requisitos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el contribuyente, si bien son restricciones que se establecen por 24 meses, si realiza un plan por menos cuotas, es decir, aún sabiendo estas restricciones, realiza por menos cantidad de cuotas, sabe que a partir de que se termina de pagar el plan, de ahí en adelante ya estas condiciones que están mencionadas en esta filmina ya no tienen vigencia. O lo mismo si tal vez realiza una financiación por muchas más cuotas que 24 meses, pero luego mejora su condición financiera y decide hacer una cancelación anticipada que lo permite este plan. O sea, pagar el resto de la deuda, se llama cancelación anticipada, y entonces de ahí en adelante ya estas restricciones no van a contar. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si, aún con esta condición, la empresa decide distribuir utilidades? Que, ¿se acuerdan? Era el primer punto de las causales de caducidad de la filmina anterior. Bueno, si de todas maneras distribuye dividendos o utilidades, ¿qué pasa? ¿Qué dice el artículo 45 de la RG? Que no va a operar la caducidad del plan respecto de esa distribución de fondos a terceros si en el plazo de 10 días hábiles administrativos, desde que la AFIP lo detecta y lo notifica, los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciantes o beneficiarios de los sujetos del artículo 73 de la Ley de Ganancia, que son las sociedades de capital, en ese plazo de 10 días hábiles administrativos desde que la AFIP los notifica, procedan a pagar, restituir, reintegrar o devolver esa distribución de fondos que hubieran realizado. Entonces, de esa manera queda subsanada esa condición y no se va a producir la caducidad del plan.
¿Qué otra caducidad tenemos de estos planes de facilidades de pago? Lo que damos en llamar la caducidad de pleno derecho. O sea, las caducidades que estuvimos mirando hace un momento son causales que deben probarse, deben verificarse, que sería la falta de ingreso de las cuotas, la invalidez del saldo a favor, la falta de aprobación judicial del avenimiento en caso de quiebra. También teníamos la falta de obtención del certificado MIPYME con una salvedad y todos esos requisitos que mencionamos o esas restricciones que están también en el artículo 13 de la ley. Ahora vamos a ver cuándo se produce la caducidad de pleno derecho. Y es cuando se dejan de pagar una cantidad determinada de cuotas. Eso va a ser automático, el mismo sistema hace el control. Entonces acá también tenemos dos grupos. Tenemos en el primer grupo las MIPYMES con certificado vigente, las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, entes públicos no estatales y entidades comprendidas en esos incisos del artículo 26 de la Ley de Ganancias, entidades exentas las llamamos, y los pequeños contribuyentes. También le sumamos los concursados o fallidos, que también pueden ingresar a la moratoria. Entonces, ¿cuándo se va a producir para este gran grupo de sujetos la caducidad de pleno derecho? Acá dividimos en 3 tipos de planes de acuerdo a la cantidad de cuotas. Hasta 40 cuotas, de 41 a 80 cuotas y de 81 a 120 cuotas. Y tenemos para cada uno de estos planes la falta de cancelación que va a producir la caducidad del plan. En el primer grupo, la falta de cancelación de 2 cuotas y así vamos sumando de 4 cuotas y de 6 cuotas alternadas o consecutivas. Entonces, la falta de cancelación y en una determinada cantidad de días que está establecido en la RG, de días de mora, entonces va a producir la caducidad del plan. Y el segundo grupo, los demás contribuyentes. Acá tenemos 2 tipos de planes, hasta 40 cuotas y más de 40 cuotas, y la cancelación, la falta de cancelación que me va a producir la caducidad es de 2 cuotas alternadas o consecutivas o 3 cuotas alternadas o consecutivas con la cantidad de días de mora que está establecida en la RG. Veníamos hablando de que también son sujetos susceptibles de acogerse a esta moratoria los deudores en concurso preventivo. Acá le pusimos las condiciones más generales, las condiciones, los pasos que deben realizar estos deudores en concurso preventivo, se encuentra establecido en los artículos 48 y 49 de la RG, y acá pusimos los más generales. Tienen que haber solicitado el concurso preventivo hasta el 31 de octubre inclusive, contar con la caracterización concurso preventivo en el sistema registral, o en caso de no tenerla, solicitarla mediante un servicio específico de presentaciones digitales, manifestar hasta el 31 de octubre del 2020 la voluntad de adherir al presente régimen, la cual se hace en el mismo sistema Mis Facilidades, y luego formalizar la adhesión, o sea, consolidar el plan con la deuda, a través del sistema Mis Facilidades, opción Ley 27.562 concursados, en los plazos que establece la RG, y observar todas las condiciones que se indican en la norma. ¿Quiénes más pueden ser sujetos que pueden formular la adhesión a esta moratoria? Bueno, los deudores en estado falencial. ¿Cuáles son las condiciones para adherir al régimen? Contar con la caracterización quiebra o quiebra con continuidad en el sistema registral hasta el 31 del 10 del 2020 o solicitarla mediante el servicio Presentaciones Digitales en la opción allí establecida. Ingresar al sistema Mis Facilidades, opción Regularización Excepcional, Ley 27.562, observar las condiciones que se indican en la norma para la adhesión y luego, una vez que esté adherido, tiene que entrar nuevamente al sistema Mis Facilidades una vez que haya concluido el proceso falencial por avenimiento
estos están para los sujetos que tengan quiebra, y cargar una serie de datos que lo establece la RG. Lo importante es saber que tanto los concursados como los quebrados o quiebra con continuidad son sujetos de esta moratoria. Bueno, hasta acá hemos visto todo lo que se refiere a regularización de deuda. Vimos la diferencia entre adhesión, refinanciación de planes vigentes por otros regímenes que vengo pagando, o la reformulación de planes de la RG 4667, que es la moratoria anterior. La refinanciación y la reformulación vimos que es optativa, que se puede hacer de determinados planes, si así lo desea el contribuyente, no es obligación que lo haga respecto de todos los planes que viene pagando, y que al refinanciar y al reformular pasan a ser nuevos planes de esta nueva moratoria, y por lo tanto es importante saberlo por el tema de los requisitos que estuvimos viendo, sobre todo esos que durante los primeros 24 meses deben cumplir, salvo que se cancele la deuda con anterioridad o que se cancele la deuda al contado, entonces esos requisitos no van a prosperar, o mediante una compensación, entonces esos requisitos tampoco se van a aplicar, sino que se aplican sobre todo para cuando se regularice a través de un plan de facilidades de pago y durante los primeros 24 meses. Entonces, eso es importante saberlo porque en caso de refinanciar o reformular el plan, entran también con la obligación de cumplir con esos requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 27.541. También, por supuesto, que entran con todos los beneficios de condonaciones, que son muy importantes, con el tema de la gran cantidad de cuotas que tienen disponibles, agrupados de acuerdo al tipo de contribuyente, como hemos visto. Muy bien, dejamos todo lo que es regularización de deuda y vamos a ver qué es lo que trae la ley 27.562, que hace una incorporación a continuación del artículo 17 de la ley 27.541, incorpora todo lo que es el régimen de contribuyentes cumplidores. Entonces, ¿quiénes son estos contribuyentes cumplidores? ¿A quiénes se los define? O sea, ¿quiénes van a gozar de beneficios que trae la ley? Bueno, son todos aquellos contribuyentes que al momento de entrada en vigencia del régimen, que fue el 26 de agosto del 2020, no registran incumplimientos en lo que respecta a presentaciones de declaraciones juradas y al pago de obligaciones tributarias. ¿De qué periodos? De los periodos iniciados a partir del 1 de enero del 2017. Entonces, si un contribuyente, a partir del ejercicio del periodo fiscal iniciado el 1 de enero del 2017, ha presentado todas las declaraciones juradas, tanto determinativas como informativas, y ha cumplido con el ingreso de todos los impuestos, multas, intereses, o sea, aún obligaciones pagadas fuera de término, pero dio cumplimiento con todas las obligaciones a su cargo hasta el 26 de agosto del 2020, entonces a ese contribuyente lo vamos a definir a los efectos del alcance de esta ley como contribuyente cumplidor. Presentación de declaraciones juradas, tanto determinativas como informativas, ya que la ley no hace distinción. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vamos a separar en primer término a los monotributistas y en segundo término a los contribuyentes del régimen general. Monotributistas. ¿Cuál es el beneficio que trae esta nueva ley, la 27.562, para los que se definan o la FIP los defina como contribuyentes cumplidores? El beneficio consta en la exención del componente impositivo. Recordemos que el monotributo está formado por un componente impositivo que reemplaza el IVA y ganancias y por un componente previsional que está el aporte para la jubilación y para las obras sociales. Entonces, en este caso, se lo va a eximir de ingresar el componente impositivo. ¿Cuántas cuotas? Bueno, acá tenemos el cuadro, depende de la categoría.
tenemos la categoría A y B, tiene 6 cuotas mensuales y consecutivas. La categoría C y D, 5 cuotas, se lo va a eximir del componente impositivo de 5 cuotas mensuales y consecutivas. E y F, 4, G y H, 3 cuotas, y J y K, 2 cuotas. ¿Tiene un límite? Sí, el límite que tenemos en el recuadro de la izquierda está dado por la suma de 17.500 pesos. Vamos a ver a continuación. Acá tenemos la tabla que está vigente con los pagos de los monotributistas y vemos, por ejemplo, en el caso de la categoría B, que el componente impositivo es de 325,54. Si lo multiplicamos por la cantidad de cuotas que tiene el beneficio, nos da un total de 1.953,24. Ese sería el beneficio total que va a tener al cabo de 6 meses o de 6 cuotas un monotributista categoría B. Arriba ven que dice importe del premio. Supongamos la categoría H, que es una de las más altas, entonces ahí ya tenemos la distinción entre locación y prestación de servicios y la cuota correspondiente a venta de cosas muebles. Si tomamos la de locación y prestaciones de servicios, que es de 6.957,96, para esta categoría el beneficio de la exhibición del componente impositivo es de 3 cuotas, multiplicado me da 20.873,88, lo cual hay un excedente porque dijimos que el tope máximo era de 17.500. Entonces al lado está la columna, la última columna, aplicación del tope del beneficio. Ese contribuyente categoría H estaría recibiendo un beneficio total de 17.500 pesos. Y lo mismo ocurre, fíjense, con los de la categoría J y K, que tienen 2 cuotas de exhibición del componente impositivo del pago, con el tope de 17.500 en las 2 cuotas. Entonces, este sería el beneficio establecido en la ley para los monotributistas. Ahora vemos cuál es el beneficio para el contribuyente cumplidor inscrito en el impuesto a las ganancias. En este caso vamos a tener 2 tipos diferentes de beneficios. En primer lugar, la ley le otorga un beneficio consistente en una deducción especial a las personas humanas y sucesiones indivisas que consiste en un importe adicional del 50% del establecido para la ganancia no imponible del año 2020. Entonces, la ganancia no imponible del año 2020 está establecida en 123.861. El beneficio consiste en el importe adicional de 61.930,50, que es el 50% de esa suma que está establecida para la ganancia no imponible de del periodo que está corriendo. Es por un solo periodo fiscal, solamente es para computárselo en el periodo fiscal 2020, en la declaración jurada de este ejercicio, cuando venza el año que viene, y no se aplica para personas humanas de que ocupen cargos públicos, relación de dependencia, ni jubilados ni pensionados. Entonces, para eso no se aplica. Y el otro beneficio que establece la ley para sujetos inscritos en el impuesto a las ganancias consiste en lo que vamos a llamar una amortización acelerada. Este beneficio está destinado a contribuyentes de la tercera categoría de ganancias, micro y pequeñas únicamente, o sea que tengan el certificado PYME con la inscripción como micro o pequeñas empresas. ¿En qué consiste este beneficio? Va a permitir realizar una amortización acelerada desde que se habilitan los bienes, como mínimo, para bienes muebles en 2 cuotas anuales, como mínimo. En bienes importados, como mínimo 3 cuotas anuales. Obras de infraestructura me permite, como mínimo, en la cantidad de cuotas anuales iguales y consecutivas que surja de considerar su vida útil reducida al 50% de la estimada. Estas son como mínimos.
pero supongamos un bien mueble que, de acuerdo a los usos y costumbres, se amortiza en el plazo de 10 años, a través de este beneficio me va a permitir como mínimo en 2 cuotas o en 3 o en 4, pero realizar la amortización de ese bien en forma acelerada. ¿Para qué inversiones? Para todas aquellas inversiones que se realicen hasta el 31 de diciembre del 2021. La opción también se va a aplicar a todas aquellas inversiones de capital que sean necesarias para la ejecución de la inversión directa. Y eso se va a hacer a través de una comunicación a la AFIP que aún hasta la fecha no se encuentra reglamentada. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que poner a punto una instalación, un bien mueble, entonces todas las inversiones de capital que yo haga para la ejecución de esa inversión directa, también le voy a aplicar el mismo mecanismo de amortización y se lo voy a comunicar a la AFIP en el plazo y de la forma en que se establezca más adelante. Ambos beneficios se van a aplicar a las declaraciones juradas de ejercicios finalizados desde el 31 de diciembre del 2020. O sea, que en el caso de las personas humanas y sucesiones indivisas, habíamos visto que era por un solo periodo fiscal. Y esta condición temporal que me dice que se va a aplicar a declaraciones juradas de ejercicio finalizado desde el 31 de diciembre del 2020, entonces para estas personas humanas y sucesiones indivisas que opten por este beneficio va a ser se lo van a tomar en la declaración jurada de ganancias del ejercicio del periodo fiscal 2020. Esta deducción no va a dar lugar a saldos a favor ni se puede trasladar a ejercicios futuros. Es decir, el cómputo de esta deducción especial no va a dar saldo a favor ni se puede trasladar a periodo futuro. Y ambos beneficios, la deducción y la opción de las amortizaciones, no son acumulativos. O sea, una empresa unipersonal, tercera categoría de ganancia, definida como microempresa, en ese caso va a tener que optar o por tomarse la deducción especial de ganancia no imponible o por realizar la opción de la amortización acelerada de los bienes que invierta hasta el 31 del 10 del 2020. O sea, tiene que ejercer la opción, no son acumulativos. Entonces, hasta acá hemos visto los beneficios que trae la nueva ley 27.562, que realiza la modificación del artículo 17, agrega un artículo nuevo a la ley original 27.541 y define cuáles van a ser los beneficios para los que llamamos contribuyentes cumplidores, tanto monotributistas como sujetos inscritos en el impuesto a las ganancias. ¿Qué otro aspecto importante que establece la ley? Es muy importante por todo lo que sea el tema de la exigibilidad por parte del fisco de las deudas o de las obligaciones, la suspensión de la prescripción. Esta suspensión de la prescripción, que se hace por el término de un año, es con carácter general, o sea que se aplica a todos los contribuyentes independientemente de que se acojan a la moratoria o no. O sea, es de alcance general. ¿Y qué significa? Que el curso de la prescripción se suspende, o sea, se deja de contar por un año la prescripción para que el fisco determine y exija el pago de los tributos, aplicar multas con relación a los mismos o caducidad de instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales. Vuelvo a repetir, esta suspensión de la prescripción es con carácter general para todos los contribuyentes, se adhieran o no a la moratoria. Bueno, acá vamos a ver cuáles son los beneficios que trae la regularización de las obligaciones adeudadas y siempre que se observen los requisitos y todo lo que hemos hablado hasta ahora de las condiciones y no se produzca una causal de caducidad o rechazo del mismo. ¿Qué le va a permitir la regularización de las obligaciones en forma correcta al responsable o deudor? Obtener el levantamiento de la suspensión del deudor en los registros especiales aduaneros, de acuerdo a las normas del Código Aduanero, usufructuar el beneficio de reducción de las contribuciones con destino al SIPA
por remuneraciones devengadas a partir del 1 de septiembre de 1995 y según lo dispuesto en una norma antigua de la DGI, que es la RG 4158 del año 96, que establecía que, regularizada la deuda por el empleador, podía hacer uso del beneficio de la reducción de contribuciones. Esto, a través del tiempo, ha quedado reducido a determinadas actividades, no es con carácter general, pero de todas maneras se aplica. Otro de los beneficios, considerar regularizado el importe adeudado, de acuerdo al artículo 26 de la RG 1566, que es el régimen de graduación de sanciones en materia de seguridad social, y que establece que cancelada la deuda a través de un plan de facilidades de pago o al contado, se aplica el régimen de graduación de sanciones. Y uno muy importante, que es la obtención de la baja de la inscripción del REPSAL. El REPSAL es el registro público de empleadores con sanciones laborales. Y estar en este registro le trae consecuencias al empleador, como ser la imposibilidad de acceder a los programas, acciones asistenciales, subsidios, beneficios que otorga el Estado Nacional, como por ejemplo en este momento el programa ATP, que sabemos que es el programa de asistencia al trabajo y la producción, y es un programa muy importante en este contexto de pandemia porque incluye medidas para asistir a los trabajadores y a los empleadores afectados por la crisis sanitaria. Entonces, estar en este registro no puede acceder a beneficios o a ese tipo de programas como el ATP. Otra consecuencia también de estar en este registro REPSAL es la imposibilidad de acceder a líneas de créditos otorgadas por instituciones bancarias públicas. Entonces, la regularización de las obligaciones le va a permitir al empleador obtener la baja en este registro. Bueno, otro tema importante que está dispuesto en el artículo 59 de la Resolución General es el régimen informativo establecido con referencia a la repatriación de activos financieros, del que ya en la primera parte se desarrolló como un requisito para el acogimiento a esta moratoria. ¿Quiénes están alcanzados por este régimen informativo? Bueno, tenemos dos regímenes diferentes. Uno es el que tienen que realizar todos aquellos sujetos que adhieran al régimen, personas jurídicas y similares, que van a tener que informar con carácter de declaración jurada los socios, accionistas y o similares que sean titulares de por lo menos el 30% del capital social al 26 de agosto del 2020, que es la fecha de vigencia de la nueva ley. Esa información con carácter de declaración jurada la van a realizar con clave fiscal a través del servicio web denominado Régimen de Información Ley 27.562 en la página institucional. Es un servicio con clave fiscal. Y el otro régimen que establece este artículo 59 es para todos aquellos sujetos a los cuales les alcance el requisito de la repatriación, o sea que tengan que repatriar para poder incorporarse a la moratoria, van a tener que informar con carácter de declaración jurada el monto total de los activos financieros situados en el exterior al 26 de agosto del 2020. Y aquellos que realicen la adhesión a este régimen y tengan que repatriar los activos financieros, van a tener que además acompañar o adjuntar un informe especial en formato PDF realizado por Contador Público Nacional y legalizado por el respectivo Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de acuerdo a la resolución técnica de la FAPSE 37, y en el cual se van a expedir acerca de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior. Entonces acá distinguimos los distintos regímenes de información. Por un lado, los sujetos que adhieran al régimen, no todos por supuesto, sino los que van a adherir al régimen y sean personas jurídicas o similares, deberán informar los socios accionistas que tengan por lo menos el 30% del capital. Si a su vez estos sujetos tienen la obligación de repatriar ellos o algunos de esos socios, accionistas o similares,
tienen que informar el monto total de activos financieros situados en el exterior al 26 de agosto del 2020 y además deberán acompañar esta certificación hecha por contador público. Bueno, hasta acá hemos llegado con el desarrollo de esta moratoria ampliada, a la cual pueden acceder todos los contribuyentes, de allí su denominación. Cuenta, como hemos visto, con importantes beneficios de condonación, de intereses, de multas, un amplio plan de financiación de hasta 10 años, de acuerdo a la condición que tenga el contribuyente al momento del acogimiento, y sobre todo esperamos que sea un nuevo punto de partida para volver a crecer. Muchas gracias por su atención.